En algún momento de nuestra vida, todos nos enfrentamos a una crisis existencial, un punto en el camino donde la luz que nos guiaba se apaga, y solo queda la oscuridad. Este momento es conocido como la noche oscura del alma, un concepto profundamente explorado por San Juan de la Cruz, pero que también ha sido estudiado por Carl Jung y otros grandes pensadores. No es solo un periodo de tristeza o depresión. Es una transformación, un renacimiento que nos empuja a dejar atrás lo que éramos y a descubrir lo que realmente somos. San Juan de la Cruz, un místico del siglo XVI, describió este proceso como un viaje doloroso pero necesario. En su poema La noche oscura, habla de cómo el alma se ve privada de toda certeza, de toda luz, para poder encontrarse con Dios, con la esencia suprema. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Pero esta experiencia no es exclusiva de los religiosos. Carl Jung la identificó en la psicología moderna como el proceso de individuación, el enfrentamiento con nuestra sombra. No hay despertar de la conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse con su propia alma. Aquí es donde comienza nuestra historia. Un viaje hacia el interior, hacia el abismo de la mente y el espíritu. Un camino que todos en algún momento deberemos recorrer. El comienzo de la noche oscura del alma no siempre es evidente. No llega con una advertencia ni con signos grandilocuentes. Suele manifestarse de manera sutil, como un leve malestar, una sensación de vacío en medio de la rutina cotidiana. Al principio, quien la experimenta no la comprende, solo siente que algo está cambiando, que la realidad que antes le parecía clara y estable, ahora se vuelve borrosa, incierta. Para algunos, el detonante es una crisis personal, la pérdida de un ser querido, una traición, un fracaso que golpea donde más duele. Para otros, no hay una causa aparente. Un día simplemente despiertan con la extraña sensación de que todo lo que han construido, todo lo que han creído ser, ya no tiene sentido. El mundo sigue girando, pero ellos han dejado de pertenecer a él. San Juan de la Cruz describió esta experiencia como un momento en el que el alma se siente abandonada por la luz divina. Ya no encuentra placer en las cosas mundanas ni en las espirituales. Se siente sola, perdida, suspendida en un vacío insoportable. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo. Y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Pero lo que en el contexto religioso se describe como un alejamiento de Dios, en términos psicológicos y filosóficos, es un desmoronamiento del ego. Carl Jung lo entendió como el choque con la sombra, esa parte oculta de nosotros mismos que contiene todo lo que hemos reprimido, los miedos, las heridas, las contradicciones. Jung advertía que este proceso es aterrador porque significa enfrentarnos con lo que más tememos, no con el mundo exterior, sino con nuestro propio interior. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Aquí es donde muchas personas huyen. El miedo al abismo es demasiado grande. Se refugian en distracciones, en el ruido, en la rutina. Hacen todo lo posible por ignorar esa voz interior que les susurra que algo no está bien. Pero cuanto más intentan silenciarla, más fuerte se hace. Con el tiempo, esta lucha interna se traduce en síntomas: ansiedad, insomnio, tristeza inexplicable. Las cosas que antes proporcionaban alegría, ahora parecen vacías. La persona se encuentra atrapada en una crisis existencial sin salida aparente. Los antiguos alquimistas llamaban a esta etapa nigredo, la primera fase de la transformación espiritual. Era la etapa de la disolución, en la que todo debía ser reducido a la nada antes de poder renacer. En el hinduismo, este mismo concepto aparece en la destrucción de Shiva, el dios que arrasa todo para dar paso a algo nuevo.
En todas las tradiciones espirituales encontramos el mismo mensaje. Antes de la iluminación, viene la oscuridad. Antes de encontrar la verdad, todo lo que creíamos cierto debe colapsar. La noche oscura del alma no es solo un periodo de tristeza. Es el momento en el que se nos despoja de todas nuestras certezas, de todas las ilusiones que nos hacían sentir seguros. Y esto es lo que lo hace tan difícil. ¿Quién somos cuando ya no queda nada? Muchos sienten que están muriendo, aunque no físicamente. Es su identidad, su viejo yo, el que se está desmoronando. Y en ese vacío, surge la pregunta que atormenta a todos los que han atravesado este camino. ¿Cómo sobrevivir a la oscuridad sin perderse en ella? Cuando la oscuridad ha envuelto por completo al alma, cuando todo lo conocido ha sido reducido a escombros, es entonces cuando la sombra se revela. Carl Jung llamó sombra a la parte de nuestra psique que contiene todo lo que hemos reprimido, negado o ignorado de nosotros mismos. No es solo el cúmulo de nuestros miedos y traumas, sino también de nuestros impulsos más primarios, nuestras pasiones reprimidas, nuestra rabia, envidia y deseos inconfesables. Todo aquello que nos negamos a aceptar en nosotros mismos, la sombra lo guarda. El problema es que, si no la enfrentamos, no desaparece. Solo se oculta, y desde las profundidades de nuestro inconsciente influye en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Se manifiesta en los momentos de ira irracional, en los odios inexplicables, en los comportamientos autodestructivos. La sombra no puede ser eliminada, pero sí puede ser reconocida e integrada. Jung advirtió que el enfrentamiento con la sombra es el paso más doloroso de cualquier transformación espiritual. Y esto no es algo exclusivo de la psicología moderna. Todas las tradiciones místicas han hablado de este momento de lucha interna. San Juan de la Cruz lo describió como un fuego que quema todo lo impuro del alma. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Para los místicos medievales, la sombra era el demonio interno, el adversario que debía ser derrotado para alcanzar la iluminación. Para los alquimistas, era el dragón que protegía el oro de la sabiduría. En la tradición budista, era Mara, el tentador que intentó desviar a Buda de su camino. Diferentes nombres para la misma realidad, el miedo a vernos como realmente somos. El problema es que muchos huyen en este punto. Se aferran a su antigua identidad, a sus viejas creencias, aunque ya no les sirvan. No quieren aceptar que dentro de ellos hay oscuridad, que no son tan buenos ni tan puros como creían. Pero el que no enfrenta su sombra, se convierte en su esclavo. La lucha con la sombra no es una batalla en el sentido tradicional. No se trata de destruirla, sino de reconocerla y aceptarla. Jung decía que solo cuando aceptamos nuestras partes más oscuras podemos convertirnos en seres completos. La sombra no es nuestro enemigo, sino la parte olvidada de nosotros mismos que busca ser reconocida. El problema es que reconocerla requiere un acto de valentía inmenso. Significa aceptar que hemos mentido, que hemos sido egoístas, que hemos lastimado a otros y a nosotros mismos. Significa admitir que el miedo nos ha dominado más veces de las que queremos recordar. Pero también significa algo más. Significa descubrir que dentro de esa sombra hay poder. Todo lo que hemos reprimido es también parte de nuestra energía vital. Quien integra su sombra se convierte en alguien más fuerte, más libre. Este es el punto donde muchos se quedan atrapados. Se miran al espejo y no les gusta lo que ven. El miedo los paraliza. Pero aquí es donde radica la gran prueba de la noche oscura del alma. ¿Serás capaz de enfrentarte a ti mismo sin huir? Una vez que la sombra es enfrentada, lo que sigue es aún más difícil, la destrucción de la identidad que creíamos real. En el próximo episodio exploraremos cómo la noche oscura del alma nos obliga a dejar atrás lo que éramos para descubrir lo que realmente somos. Cuando la sombra ha sido reconocida, cuando hemos mirado dentro de nosotros y visto todo aquello que nos aterraba, algo comienza a quebrarse. Ya no podemos seguir siendo los mismos. Algo dentro de nosotros debe morir para que algo nuevo pueda nacer.
San Juan de la Cruz describió este momento con una imagen poderosa. El alma, después de haber pasado por el fuego de la noche oscura, ya no es la misma. Ha sido purificada, despojada de todo lo superfluo, de todo lo que la separaba de su verdadera esencia. Y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. En términos psicológicos, lo que muere aquí es el ego. Esa construcción que creíamos ser, esa identidad con la que nos identificábamos ciegamente. La imagen de nosotros mismos que habíamos creado se desmorona. Descubrimos que no somos lo que pensábamos. Este es el punto en el que muchas personas experimentan una profunda desesperación. Se sienten vacías, sin rumbo. Por eso, muchas personas entran en pánico en esta fase. Se sienten perdidas, sin sentido. Algunos entran en depresiones profundas. Otros intentan aferrarse desesperadamente a lo que eran antes, volviendo a patrones antiguos, repitiendo los mismos errores. Pero el que ha visto la verdad ya no puede volver atrás. Los antiguos místicos hablaban de este momento como una muerte simbólica. En la tradición sufí, Rumi escribió: muere antes de morir, y descubrirás que la muerte no existe. Los alquimistas llamaban a esta fase la putrefacción, el momento en que el viejo yo se descompone para dar paso a algo nuevo. En la tradición cristiana, se le compara con la crucifixión. Antes de la resurrección, debe haber muerte. Lo que muchos no entienden es que este proceso no es una pérdida, sino una liberación. No estamos perdiendo quiénes somos. Estamos perdiendo las cadenas que nos ataban. El ego nos ha protegido durante años. Nos ha dado una identidad en el mundo. Nos ha ayudado a sobrevivir. Pero también nos ha limitado. Nos ha hecho creer que solo somos lo que la sociedad nos dijo que éramos. Que nuestro valor depende de nuestra imagen, de nuestros logros, de lo que los demás piensen de nosotros. Nos ha encerrado en una prisión invisible. La noche oscura del alma nos obliga a romper esas cadenas, pero hacerlo no es fácil, porque fuera de esa prisión, al principio solo hay vacío, y el vacío asusta. Pero aquí hay una verdad que pocos entienden. En ese vacío es donde comienza la verdadera libertad. Si ya no somos lo que creíamos ser, entonces podemos ser cualquier cosa. Este es el punto de inflexión, la gran decisión. ¿Te aferrarás a las ruinas de tu antiguo yo, o te atreverás a dar el salto hacia lo desconocido? Después de la muerte del ego, después de que todo lo que creíamos ser ha sido reducido a cenizas, lo único que queda es el vacío. Es el espacio donde algo nuevo puede nacer. San Juan de la Cruz describió este momento como un estado de paz, después del sufrimiento, una calma profunda que solo llega cuando el alma ha sido purificada. En sus escritos, hablaba de cómo, tras la noche oscura, el alma finalmente se encuentra con lo divino. Ya no hay dudas ni tormentos, solo queda una claridad absoluta. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. ¿Pero qué significa esto en términos humanos? Cuando el ego ha sido destruido, cuando la sombra ha sido integrada, lo que queda es nuestra esencia más pura. Lo que realmente somos, más allá de las etiquetas, de los roles impuestos, de las expectativas de la sociedad. Por primera vez, nos vemos a nosotros mismos sin máscaras. Este es el verdadero renacimiento. Jung decía que este proceso es el verdadero propósito de la vida, la individuación, el descubrimiento de nuestro yo auténtico. La mayoría de las personas nunca llegan a este punto porque el miedo las detiene antes. Pero quienes lo logran, se convierten en algo más grande de lo que jamás imaginaron. Aquí es donde ocurre un cambio profundo. La percepción del mundo se transforma.
Lo que antes parecía importante, el estatus, la validación externa, el miedo al juicio de los demás, ahora se ve por lo que realmente es: ilusiones. La conexión con la vida se hace más real. Dejamos de vivir en piloto automático. Cada momento se siente más auténtico, más lleno de significado. Se experimenta una paz interna desconocida. No porque la vida sea perfecta, sino porque ya no estamos en guerra con nosotros mismos. El miedo pierde su poder. No porque desaparezca, sino porque ahora sabemos que no nos define. Este es el verdadero despertar espiritual. No es un estado de perfección, sino de autenticidad. No significa que nunca más habrá sufrimiento, sino que ahora lo vemos desde otro lugar. Sabemos que el dolor es parte del camino, pero ya no nos identificamos con él. Los antiguos místicos entendieron esto y lo representaron de muchas formas. Los alquimistas hablaban del fénix, que renace de sus propias cenizas. En la mitología hindú, este proceso es el despertar de Shiva, quien, después de la destrucción, danza sobre el mundo renovado. En el budismo, es el momento en que Buda alcanza la iluminación, tras años de lucha interna. Pero hay algo más. Algo que pocos entienden. Este renacimiento no es el final, es solo el comienzo. Porque ahora, con una nueva visión del mundo, con un corazón liberado de sus cadenas, con una mente que ya no está dominada por el miedo, surge una pregunta fundamental: ¿qué hacer con esta nueva vida? Quien ha atravesado la noche oscura del alma ya no es el mismo. Ha descendido al abismo, ha enfrentado su sombra, ha dejado morir su ego y ha renacido con una nueva visión del mundo. Pero, ¿y ahora qué? Muchos creen que la iluminación es un destino, un punto final en el camino. Pero los verdaderos sabios saben que no es así. La iluminación no es el final, es el comienzo de una nueva forma de vivir. San Juan de la Cruz describió el alma purificada como un amante que finalmente se une con lo divino ya sin miedo, sin dudas, sin cadenas. Pero esto no significa que la vida se vuelva perfecta o que no haya desafíos. Lo que cambia es nuestra relación con ellos. Carl Jung, por su parte, decía que el verdadero trabajo del ser humano no termina en el autoconocimiento. Quien ha despertado tiene una responsabilidad con el mundo. No basta con entender la verdad. Hay que vivirla y compartirla. Hasta donde podamos discernir, el único propósito de la existencia humana es encender una luz en la oscuridad del mero ser. Aquí surge un nuevo desafío. ¿Cómo vivir en un mundo que sigue atrapado en ilusiones? Quien ha pasado por la noche oscura ve la vida de una forma diferente. Ya no se deja arrastrar por el ruido del mundo, por la necesidad de aprobación, por el miedo al fracaso. Pero la sociedad sigue funcionando con esas reglas. Y aquí es donde muchos sienten que no encajan. A veces, el despertar puede ser solitario. Se siente la distancia con quienes aún viven en la oscuridad. Se ve el sufrimiento de aquellos que todavía no han comenzado su propio viaje. Y aquí es donde surge la misión. El propósito de quien ha atravesado la noche oscura del alma no es alejarse del mundo, sino transformarlo. Esto no significa convencer a los demás, ni imponer una verdad, ni sentirse superior. Significa vivir de acuerdo con la luz que se ha encontrado, ser un faro en medio de la tormenta. No todos están listos para despertar, pero quienes lo están, necesitan una guía, un ejemplo. Actuar con compasión y comprensión. Porque quien ha sufrido sabe lo que es el dolor, y quien ha sanado sabe que todos merecen encontrar su propio camino. Crear en vez de destruir. El mundo está lleno de cinismo, odio y desesperanza. Quien ha renacido tiene la responsabilidad de traer belleza, verdad y sentido a su entorno. Ser auténtico. Sin máscaras, sin miedos, sin la necesidad de encajar en lo que otros esperan. Esta es la prueba final,
No basta con haber encontrado la verdad. Hay que vivirla. Muchos, al final de este viaje, se preguntan, ¿para qué sirvió todo este sufrimiento? La respuesta es clara, para volverte la persona que estabas destinado a ser. La noche oscura del alma no es una maldición, es un llamado a despertar, a dejar atrás el miedo, a abrazar la verdad, a vivir con propósito. El mundo en el que vivimos se está perdiendo. La espiritualidad ha sido reemplazada por el materialismo, la profundidad por la superficialidad, el amor por el egoísmo. Pero aún hay esperanza. Huye porque cada persona que despierta, cada alma que atraviesa la oscuridad y encuentra la luz, se convierte en un punto de cambio. Y ahora te pregunto a ti, después de todo lo que has leído, después de todo lo que has sentido, después de todo lo que has vivido, ¿estás listo para aceptar tu misión?